El bloque de senadores de La Libertad Avanza dio un comunicado en el que se adelanta que el miércoles ese espacio votará a favor del proyecto de ficha limpia para que se convierta en ley, aunque todavía no se sabe si están los votos para aprobarla. Además, en 2 semanas se votará en la ciudad de Buenos Aires. Para hablar de estos temas nos comunicamos con Carlos Fara, analista político y presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, comienza un mayo sin consenso, decíamos, para el gobierno sobre todo. Por un lado, paro de colectivos mañana, posiblemente se extienda esto a la red del subte, pero por el otro lado el debate de ficha limpia y a su vez esto de saque los dólares del colchón, que no va a haber problema, nadie les va a preguntar de dónde salieron. ¿Cómo ves este panorama económico y político de Argentina? Bueno, obviamente, digamos, como era de esperar, a medida que fue pasando el tiempo, esto se convierte en de mayor intensidad, ¿no? Este próximo domingo tenemos elecciones en 4 provincias y luego es el prólogo de lo que va a suceder aquí en la ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo. Creo que el gobierno está en una situación en la cual está obligado a que ciertas cuestiones económicas se ordenen, básicamente que el dólar se quede totalmente tranquilizado en función de que no tenga impacto inflacionario después de el nuevo sistema de bandas, y por lo tanto, digamos, va a apelar a lo largo del tiempo a varios recursos de manera que haya una suficiente oferta de dólares y por lo menos tengamos, vamos a decir así, el dólar en paz hasta las elecciones de octubre. Creo que el gobierno en ese punto está recuperando agenda, está recuperando iniciativa política después de por lo menos entre 2 y 3 meses en los cuales estuvo todo el tiempo a la defensiva, desde el famoso discurso de Davos para acá, hasta que finalmente pudo anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario. Sumemos algo que compartimos con vos, Carlos, que es que Caputo abrió otro frente, que es justamente la modificación del IVA, especialmente con las provincias. Veámoslo. Nosotros estamos trabajando en lo que es una reforma tributaria, una reforma laboral y más adelante una reforma previsional. Obviamente los tiempos de esas reformas los definirá el presidente, pero en términos puntualmente de lo que decís con respecto al IVA, sí, ya que trascendió, bueno, ya trascendió tanto que lo puedo decir, sí, la idea es generar competencia impositiva entre las provincias particularmente. Si vos te fijás hoy, Argentina bajó el nivel de gasto fuertemente, ¿sí? Pero todo el esfuerzo recayó en Nación. Competencia impositiva entre las provincias. Quizá me convenga ir de una provincia a otra para hacer la compra del fin de semana. Sí, bueno, un poco al estilo Estados Unidos, ¿no? Viste que hay ahora, en estos días hubo todo un debate porque Tesla, digamos, se está mudando de Delaware a Texas, ¿no? Sí, como sí. ejecución de sociedad, porque Delaware era el lugar en donde se escribían todas las tecnológicas por una serie de beneficios que tenía. O, por ejemplo, mucha gente que vive en Nueva York que se está mudando a Carolina del Norte porque tiene claramente menos impuestos. Claro. Esto en Argentina nunca existió, digamos, más allá de la diferencia que pueda tener en cosas como ingresos brutos, ¿no? Pero me parece que son, digamos, que son ideas que puede ser que funcionen bien en una economía estabilizada. En Argentina, digamos, las provincias en donde nuestro federalismo es bastante más acotado y en donde hay fuertes disparidades de desarrollo entre los distintos estados provinciales, me parece que son ideas que van a tardar, digamos, en implementarse. Todo esto pasa por el Congreso. Sabemos que tendríamos que tener una ley de coparticipación que no hemos actualizado desde lo que indicó la reforma del 94. Entonces, sí me parece que el gobierno está
tratando de llevar todo a un esquema filosófico de mayor competencia y de mayor eficiencia, digamos, del Estado con baja de impuestos. Vamos a ver, digamos, cuánto de esto finalmente lo procesan los estados provinciales y también la opinión pública, ¿no?, de los distintos estados. Seguro. Hablando del Congreso, ficha limpia. Primero, ¿se podría aprobar? Segundo, ¿podría perjudicar a Cristina Kirchner en particular? Sí, a ver, primero, sí, podría ser que se apruebe. El tema es si se aprueba o no con modificaciones, ¿no? Porque ahí la cuestión es que si hay una modificación, vuelve a diputados, que es la Cámara de Origen, y eso obviamente va a demorar tiempos, ¿no? Acá la fecha clave es el 17 de agosto, que es cuando se presentan candidaturas a nivel nacional. Nosotros estamos, digamos, a principios de mayo, con lo cual significa que quedan unos 100 días por delante en donde eventualmente podría estar en juego la ley de ficha limpia, que sabemos que de todas maneras la ley de ficha limpia nacional no aplica a la provincia de Buenos Aires, entonces Cristina podría ser candidata en la provincia en la elección de septiembre, del 7 de septiembre. Me parece que todavía estamos en escenario abierto respecto al tema de ficha limpia. No me queda claro que el camino esté suficientemente allanado como para una rápida aprobación. Se nota en los últimos días, sobre todo en las últimas semanas, un fuerte roce entre la Libertad Avanza y el PRO, especialmente Mauricio Macri y Milei. Yo me pregunto, ¿quién es el rival de la Libertad Avanza? ¿Es el kirchnerismo, como dicen habitualmente sus voceros, empezando por el mismo presidente o por Adorni, o es el PRO? Mira, lo que hay que tener claro es que tu principal adversario es con el que competís votos, ¿no? Y en este sentido, claramente, los votos se compiten entre la Libertad Avanza y el PRO. Digamos, cuando vos en materia de estrategia de campaña subís el volumen para atacar a alguien, no significa que necesariamente estás tratando de quitarle votos, sino significa que por ahí estás tratando de ayudarlo a que sea visualizado como tu principal antagonista ideológico, ¿no? Que creo que es lo que hemos visto, digamos, en estas horas en la Ciudad de Buenos Aires con el spot de desarmar la motosierra por parte de Santoro, candidato del peronismo porteño, y las respuestas de los tuits del presidente, que de alguna manera entran los dos en un juego porque a los dos les conviene mostrarle a la sociedad que esa es la gran divisoria de aguas. En el fondo, lo que el presidente trata, la Libertad Avanza trata, es de volcar la mirada de el público no peronista sobre los libertarios, de manera que esa sea, digamos, un poco como la gran opción, y corriendo al PRO y particularmente a los Penato de la atención pública desde el punto de vista de la opción electoral. Carlos, estamos a horas nada más del paro de colectivos que comenzará esta medianoche. Hablamos con el secretario gremial de la UTA, Gustavo Guzzo, que nos decía con lo que ganamos no podemos subsistir, y se amenaza con la posibilidad de un paro total, es decir, un paro que incluya no solo colectivos, sino también subtes, esto después de lo que ocurra mañana, paro al cual también podrían adherir los metrodelegados porque pertenecen a la UTA. Ese es un panorama que puede tener una lectura económica, pero también ha de tener una lectura política, me imagino. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, mira, después de que se produjo el acuerdo con el Fondo Monetario, el sistema de bandas, y ya cuando marzo había dado un 3,7 de inflación y sabemos que abril, reconocido por el gobierno, va a andar por lo menos en 3, está claro que íbamos a tener mayor conflictividad sindical porque efectivamente hay un deterioro de los ingresos, que vienen tratando de acompañar las paritarias a la inflación, pero hace ya algunos meses que el Ministerio de Economía le puso un techo a los incrementos salariales, y si
supera ese techo, no homologa los acuerdos. Con lo cual, a mí me parece que vamos a entrar en una situación con 2 meses de inflación por encima de 3, vamos a entrar en una situación claramente de mayor conflicto sindical, sencillamente porque más allá de la actitud política que puedan tener algunos sindicatos, algunos gremios, está claro que hay presión de las bases, ¿no? Y por eso también, digamos, lo que la CGT dice es, por lo menos tenemos que dar alguna señal de que escuchamos los reclamos, si no, puede haber, digamos, otros sectores sindicales más radicalizados, más de izquierda, que de alguna forma ganen un poco la discusión y la representación, la legitimidad en este tipo de discusiones. Próximo fin de semana, elecciones en 4 provincias, luego vienen las de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cambiará mucho el panorama después del 19 de mayo? Te digo 19 porque es el día después del 18, el día de las elecciones. Sí. Mira, pase lo que pase, va a cambiar el panorama, no me cabe en duda. Digo, para un lado, para el otro, diga, si en cualquiera de los 3 escenarios posibles, digamos, que gane el peronismo, ya sería, digamos, un boom, lo cual sería tomado por el peronismo en la provincia de Buenos Aires, digamos, como un buen aliciente. Si gana el PRO, porque diría no estamos muertos y entonces vamos a dar una discusión por una alianza pulseando con el gobierno. Y ni hablar si gana La Libertad Avanza o por lo menos logra superar al PRO en votos en la Ciudad de Buenos Aires, que va a declararse como el ganador de una especie de gran interna a cielo abierto del centro a la derecha del espectro ideológico. En cualquiera de las situaciones eso va a tener efectos sobre la configuración de la oferta política en octubre, por supuesto, pero también en una previa que es la de septiembre en provincia de Buenos Aires, en la cual seguramente las cosas tienen que estar arregladas ya para la provincia antes de arreglar las eventuales alianzas de cara a lo nacional. Carlos, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Lo mismo digo, gracias Carlos Fara.